Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz. Soy Adán Montañés, ilustrador digital, y hoy me gustaría compartir con ustedes una ilustración que he realizado del actor Chris Hemsworth, también conocido en las películas como Thor o en las últimas de Tyler Rake, Extraction. En este vídeo iremos viendo el proceso completo de la ilustración de Chris Hemsworth. También iremos viendo diferentes texturas que he ido aplicando, iré explicando en el proceso qué tipo de pinceles he utilizado tanto para la textura de la chaqueta que lleva como para la propia piel. La parte de la barba, la parte de los poros, la zona de la nariz, la frente, etc. Iremos viendo pues cómo lo voy implementando, qué tipo de pinceles, el orden o las capas y esos tips o trucos que a mí me han funcionado para llegar a este tipo de resultado final. Espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por esta visualización. Dejad en comentarios cualquier tipo pues de aporte o cualquier tipo de duda que tengáis. Recordad que tenéis la tienda digital a través de la web www.amdelacruz.com. Os lo dejaré justo encima y en la descripción. Y también recordad que podéis pues acceder a los diferentes tipos de redes sociales, sea Twitter, Instagram, aquí estamos en YouTube, y también pues podéis solicitar cualquier tipo de cuestión que queráis resolver también a través del correo electrónico de design@amdelacruz.com. Sin más, me despido, muchísimas gracias, que disfrutéis del vídeo, nos veríamos en el próximo y disfrutad, sonreír y seguir adelante. Muchísimas gracias, ya hasta pronto, chao. Bueno, comenzamos nuestra ilustración de Chris Hemsworth como normalmente pues solemos hacer en todas las ilustraciones del canal, con un boceto sencillo. Simplemente marcamos pues las líneas donde nos puedan servir de guía para establecer pues bueno, dónde irían las orejas, dónde irían los ojos, la boca, etc. Al igual que la ropa y al igual que la zona o del cráneo o la zona aproximada donde podría empezar o ir el pelo. Después, muy sencillamente, con un pincel pues con mancha o borrosidad, pues que se note, ¿vale? Que sea con bastante borrosidad, que no sea tan duro. Empezamos a hacer esas marcas basándonos también en ese boceto para, pues bueno, ir colocando, en este caso, pues la musculatura, tanto de la zona de la boca, la parte de la nariz, la parte de las orejas, etc. Sobre todo de guía inicial, sin tener que volvernos muy locos. Consejo también que suelo dar, por lo menos que suelo aplicar en mis ilustraciones, es una vez tengamos situada pues esa parte de la musculatura, la parte donde irían los ojos, etc. Podemos o desvanecer bastante esa parte del boceto inicial, esa capa de boceto inicial, le bajamos la opacidad, o la hacemos desaparecer cuando ya veamos que nos va a molestar para fijarnos en la ilustración, es decir, en la parte de las manchas en sí, la definición de los ojos, etc. Y quizás esa línea pues nos pueda interrumpir para ver si realmente está quedando bien o no. Yo personalmente, cuando veo claro dónde puedo ir colocando los ojos, la boca, etc., pues ya la desaparezco. Cojo la capa, la pongo en oculto y sigo trabajando. En este caso, pues seguimos pues toda la parte de el ojo, la parte de la mejilla, esa parte muscular que tiene tan marcada los pómulos Chris, pues intentamos ir dejándolo, ir marcando inicialmente, al igual que la parte de las fosas nasales, en sí los ojos, pues el color azul que tiene. Tenemos que darnos cuenta que la forma de los ojos de Chris es en caída, por lo tanto lo que es el párpado superior parece como si tuviese un techito, por así decirlo, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Qué indica esto? Pues que en ocasiones, si no tiene la luz directamente de frente,
esa parte del párpado superior cubre parte del iris, por lo tanto no brilla tanto, porque si no quedaría irreal. Entonces pues se nota el color azulado, un poco de brillo que le vamos a ir incorporando, pero se mantiene con bastantes grises y colores más cercanos al oscuro, al negro, etc. Para la parte de la ceja, pues como vemos, en ocasiones tardo más, en otras ocasiones pues intento hacer pues rayas rápidas. En este caso pues intento marcar dónde irían, porque donde me estoy fijando, en la referencia que me estoy fijando de esa imagen, pues los pelos de las cejas, igual que los del cabello, son bastante pues claros a la hora de intentar marcarlo. Y eso pues me ayuda a situar donde después voy a aplicar esa sombra que hay debajo de la ceja. He seguido pues con la parte también de ir marcando inicialmente donde podrían ir pues la primera capa, la más cercana a la piel. Recordad que en los pelos de la barba, del bigote, normalmente cuando no está tan poblada, que sean pelos tan grandes o tan gruesos, suelo hacer varias capas de profundidad. Esta sería la primera, simplemente para ir marcando, pues como vemos, dónde iría el bigote, por dónde se marcaría la parte de los pelos de las mejillas, de la barba, la parte que va a definir mucho más toda esa zona baja de la barbilla, el mentón, etc. Por lo tanto, pues bueno, el pincel que utilizo para aquí es el que siempre tengo para dibujar tanto los pelos de las cejas como el pelo del cabello, como también toda esa parte de la barba, bigote, etcétera, que siempre suelo utilizar pues en todas mis ilustraciones, sobre todo en las de varones que tengan barba, pues suelo utilizar ese pincel. Me gusta porque no es duro, pero tampoco deja esa forma difuminada tan clara, y los dos bordes del propio pincel acaban en punta. Por lo tanto, significa que cuando yo empiezo a dibujar, si no hago presión, está en punta. Cuando hago presión se ensancha, y cuando voy a despegar lo que sería el lápiz de la pantalla o voy a levantarlo, automáticamente pues se vuelve a quedar en punta, se vuelve a aflojar. Entonces pues bueno, todo ese tipo de opciones me ayuda a que cobre mayor realismo. Aquí ya estamos pues atacando un poquito más, después de ir situando esa parte, como decía, del mentón, esa parte baja de la barba, muy sencilla, pues con la otra ceja, como hicimos con la primera, y situando pues primero los pelos más oscuros y después pues ir sacando algunos pelos pues más claros, más rubios en este caso, para que dé sobre todo esa sensación de superficie, de que está por encima del pelo oscuro, de que no está todo plano. Trabajamos un poquitito también las orejas, la parte de la frente, un poquito esa oscuridad de ese cachete que está un poquito pues no tan oscuro, pero sí que no le da la luz tan de frente, ni tanto por ese lado. Por lo tanto pues se nota esa mejilla unida a ese pómulo pues mucho más oscuro que la otra parte. En el cuello lo mismo, marcamos, seguimos con un pincel con borrosidad, ampliamos si queremos el rango de tamaño para que sea mucho más sencillo y mucho más fácil el ir retocando todo, ¿vale? Es decir, el cubrir mayor área en menor tiempo. Y después pues podemos volver a realizar esa parte de la barba, ir marcando de nuevo esa parte del mentón, sobre todo para ir creando esa segunda superficie, esa segunda capa de pelo que vamos a tener implementada en esa zona de la barba. Pinceles principales que suelo utilizar, aparte del que os he comentado, también suelo hacer manchas debajo de la primera capa de pelo, en la propia capa de la piel. Suelo utilizar una máscara de recorte con un pincel borroso, como he hecho con la piel, pero aumentando un poquito esa oscuridad. O hay ocasiones en las que cuando las sombras son muy marcadas y quiero que se vean tan fuertes como en la referencia, o porque personalmente quiero darle ese toque pues mucho más fuerte, le pongo en modo de fusión multiplicar.
En lo que serían las ilustraciones más anime, más manga, suelo utilizar mucho esa capa de multiplicar para crear las sombras, para crear pues esos colores más fuertes y ahorrar pues tiempo de ir creando degradados, de ir calculando qué color sería, etcétera, y con eso voy jugando más rápido. En este caso me gusta también utilizar la parte de multiplicar para ir creando esa parte más de sombra en el borde del mentón y que me ayude pues a oscurecer un poquito la zona, pero voy jugando también con la opacidad de esa capa o la opacidad del propio pincel que estoy utilizando en la capa de multiplicar. Bueno, ya pues se puede ir reconociendo a lo que sería el personaje, los rasgos principales, sobre todo, como os digo, esa forma de los ojos muy características, del párpado superior, cómo cae. La parte de la nariz, pues no hace falta marcar tampoco tanto las fosas nasales, como indico, depende de la luz, depende de la parte también de la sombra marcada, pero en este caso, pues como la luz le viene más de ese lado izquierdo que de la parte derecha, que vemos que está un poquito más oscura, pues no quería marcar tampoco toda esa parte baja de la fosa nasal, que va unida pues bueno a los pliegues de la parte de las mejillas, al inicio del bigote, etc. Para el pelo, para la parte del cabello, similar a la ceja. Cogemos, podemos crear varias capas dentro de la capa donde hemos dibujado inicialmente ese pelo y hacemos máscaras de recorte o capas sueltas. A mí me gusta personalmente hacer máscaras de recorte porque así sin miedo puedo ir haciendo trazos, como podemos ver en pantalla, sin la necesidad o sin el miedo, el temor de que me vaya a salir de ese trazo de esa capa. Por lo tanto, pues voy jugando. Y hacemos también pues una pequeña capa inicial, un poquito más oscura, por así decirlo, más grisácea, que serían los pelos que están más a los laterales, a la parte de la sien, y los que irían más internamente, más cerca del cráneo. Y ya después, en una capa un poquito superior, voy creando ese efecto ondulamiento que tendría los pelos más rubios. Como vemos también, pues bueno, empezamos con detalles en la ropa. Si nos fijamos, quizás en pantalla pues no se aprecie del todo, pero estamos haciendo millones de puntos. En la ropa, en la parte del hombro, esa que se ve, estamos haciendo millones de puntos. Donde estamos dibujando justo el botón, pues empezamos a hacer esos detalles de puntitos para crear esa textura como de pelusilla. Eso ya libre de cada uno, de si quiere darle más manchas, si quiere darle esa textura, si quiere utilizar el pincel de punto como hago yo. Recordad que yo tengo un pincel que creé a base del propio pincel de borrosidad que utilizo para la piel, pero le puse que tuviese pues mayor dispersión, que es una de las opciones que nos permite al editar en el Procreate un pincel, y eso lo que hace es que en vez de un trazo recto crea muchos puntos cercanos. Depende de la dispersión, pues se va a crear más lejanos, más cercanos, etc. Y también depende de la variante, de la variedad del punto. Y con eso pues lo fui ajustando poco a poco hasta que llegué pues a un pincel que me gusta para ir creando detalles, porosidad, etc. Lo mismo va a pasar con la cara. Cuando empiezo a hacerle todos los detalles, por ejemplo, que ahora estoy con toda esa zona del cuello, toda esa zona de los poros del cuello, donde acaba pues la barba, que tiene esos pequeños pelitos en la zona de la nuez, la zona de la garganta. Quizás no se aprecien ahí muy bien esos puntos, pero me puedo pegar pues quizás 2 horas haciendo puntitos. Mejilla, frente, nariz, la parte de justo donde empezaría bueno, pues esa zona de barba debajo de la boca, pues toda esa parte, las comisuras, etcétera, suelo empezar a darle mucho punto. Personalmente me gusta porque es parte de mi marca también, de hacer ese punteo, hacer bueno, pues ese tipo de sombras o ese tipo de luces a través de esos puntitos. Hay que cuidar qué tipo de pincel utilizamos o qué tipo de dureza, por el hecho de que no queden brillos blancos
tan blanco ni que oscurezca tanto la piel, porque crea un efecto más artificial. Si lo que queremos es conseguir pues una ilustración mucho más realista, eso lo que está aportando únicamente es que estamos oscureciendo o aclarando ciertas zonas y parece mucho más una pintura o un dibujo, una caricatura, que una ilustración más cercana a la realidad. Más cositas que os puedo ir indicando. Por ejemplo, hemos ya colocado más detalles luminosos en el pelo. Seguimos con el mismo pincel, como os decía, el pincel que tengo yo para el cabello. Lo único que cogemos con el cuentagotas que nos vendría en el Procreate para coger el mismo color, la misma tonalidad de rubio que estaba utilizando, y la voy moviendo en saturaciones o en luminosidad para dar esos brillos o dar esos pequeños marrones que también vemos que están en esa parte superior del pelo, para no crear simplemente pues, una misma posición de, bueno, únicamente vemos que esté todo rubio, sino que también varía un poquitito entre esos marrones, ese un poquito más anaranjados, etc. Después también hay que entender que toda la zona de los cortes de la frente, la sien, la parte de los pómulos, como os indicaba anteriormente, está mucho más marcado. En este personaje, en este actor, en este caso, tiene pues esas particularidades, igual como hemos dicho, del párpado superior, y tenemos que saber sacarle, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, sacarle esa sombra sin, como decía anteriormente, transformarlo en una caricatura. No siempre a la primera vamos a conseguir dar ese toque realista, y quizás no en todas las ilustraciones nos vaya a quedar perfectamente el resultado como nos gustaría. Depende de los rasgos, depende de la ilustración. Si estamos utilizando imagen de referencia, pues depende de si es una buena imagen o si esos rasgos pues los apreciamos mejor o no. A mí también me cuesta en ocasiones, pero bueno, aquí podemos ver ya implementando ese fondo, pues el resultado final con el logo en la parte superior. Bueno, sin más, muchísimas gracias, nos veríamos en el siguiente. Cualquier duda o consulta, dejadla en comentarios y hasta pronto. Chao.